Padre celestial, te suplico, Señor, que mi naturaleza humana caída, pecadora, no estorbe tu mensaje. Háblanos, dinos lo que quieres decirnos hoy. Y a mis hermanos, dales una mente abierta, un corazón dispuesto a la obediencia, y que en un acto de fe reciban la palabra como tuya y solamente tuya, por tu soberanía, por tu voluntad, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos venido reflexionando y pensando en la historia de la fe. En la historia del pacto, en la historia de nuestra redención. Y es muy interesante porque es sumamente edificante pensar en estas cosas. El versículo final del sermón de ahora 8 días fue Efesios 1, 22 y 23. Yo se lo recuerdo, no lo busquen. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Recuerden que este fue el gran misterio revelado en el Nuevo Testamento, que Dios quería reunir todas las cosas que están en la tierra y en los cielos en Jesucristo. Pero lo interesante es esto, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, yo quiero que ustedes comiencen a pensar de forma diferente cuando piensen en su iglesia. La iglesia universal, pero también la iglesia local, la iglesia particular en la cual Dios los puso. Comiencen a cambiar esa manera de pensar cuando se refieren a la iglesia. Mire, el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo. Y lo que viene es muy impresionante. Dice, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel. Es la plenitud de Cristo. Cuidado cuando te refieres a la iglesia con palabras blasfemas. Porque te estás refiriendo a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto es el culmen, la llegada de la iglesia. Porque ¿cuál va a ser la multitud incontable que va a adorar en los cielos? La iglesia. La iglesia de todos los tiempos. La iglesia a la cual Cristo por nuestra fe nos incorporó. Y claro, tenemos fe porque es por gracia, porque fue un don que Él nos dio. Él nos permitió creer. Y hoy le pido a mi Dios que les permita creer más. Que su fe crezca. Porque como vamos a ver, si alcanzamos a terminar hoy, la fe es el todo. Bueno, Cristo es todo. Pero es la fe de Cristo. Cristo es todo. Cristo es suficiente. Solo Cristo salva. ¿Están convencidos de eso? Solo Cristo salva. Nadie más, ni nada más. Y esto es lo que usted tiene que llevar como mensaje al mundo. No se preocupe de lo que tiene que saber para comunicar el evangelio. Dígale a sus vecinos, dígale a sus hijos, dígale a sus parientes, dígale a sus compañeros, solo Cristo salva. Punto. Porque vivimos en un país religioso. Pregúntele a cualquier tío que se encuentre en la calle y le va a decir, cuando usted le pregunte, ¿usted cree en Cristo? Y le va a decir, sí, yo creo en Cristo, claro. Y en María Santísima y todos los santos. Es un país absolutamente religioso. Es un país que tiene noticias de la verdad de Dios en una forma mal transmitida. Si usted le dice a cualquier colombiano de sopetón que se lo encuentre, le dice, solo Cristo salva, lo pone a pensar.
Solo Cristo salva. ¿A usted lo invitan a velorios? ¿Sus amigos que no creen? ¿Y qué tal que usted allá cuando saluda y da el pésame diga, solo Cristo salva? Aproveche la oportunidad. Aproveche el momento. Cuando está haciendo la cola para cobrar algo en el banco, para presentar un recibo o para pagar algo, ¿por qué no le dice al que está atrás y adelante, solo Cristo salva? Abra la boca, hermano. Usted tiene una historia fascinante. Usted tiene una historia cósmica que no tiene nadie más, solo usted. La historia de su salvación. La historia de su redención. Y Cristo es la cabeza nuestra, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es todo, Cristo es suficiente, solo Cristo salva. Tenemos que comenzar a trabajar para derrumbar de que hay otros caminos y de que hay otros intercesores. No podemos seguir tolerando eso si es que hemos creído en algo. La gente tiene que saber que Cristo es el Señor. Frente a toda esta majestuosidad del plan eterno de Dios en el pacto, y por las innumerables misericordias de Dios para con nosotros, las cuales expresa Pablo como parte esencial de su carta a los romanos en los capítulos del 1 al 11. Si ustedes los leen, ustedes no van a ver sino que Pablo está diciendo, estas son las misericordias de Dios: salvación, redención, justificación, sustitución. Por todas esas misericordias, por toda esa historia, nosotros debemos prorrumpir en alabanza como prorrumpió Pablo al terminar su capítulo 11. Vayan al capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Y me van a ayudar a leer, por favor. Yo leo un versículo y ustedes leen el otro. Vamos a hacerlo alternado. Romanos 11 del 33 al 36. Miren cómo termina Pablo el capítulo 11 después de hablar de todas las misericordias de Dios para con nosotros. Romanos 11, 33 al 36. Ustedes me contestan con el 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Toda esa historia, toda la Biblia, todo el pacto, ¿en quién converge? En Cristo. Todo es para Él, todo es por Él, todo es en Él. Tenemos que volvernos cristocéntricos en nuestra vida. Tenemos que volvernos bibliocéntricos. Ese ha sido mi mensaje por 2 años consecutivos. Yo no quiero volver a los rudimentos del evangelio. Confío que los tienen. Y el que esté aquí y no tenga los rudimentos del evangelio, háblenos y con gusto se los compartimos. Pero esta es la asamblea de los creyentes, esta es la asamblea de los hijos de Dios, esta es la asamblea de los que tienen una historia y están en esa historia. Solo tenemos que adorar porque comenzamos a contemplar las misericordias de Dios en su evangelio y solo podemos adorar con un corazón agradecido, con un corazón que comprendió la obra de Dios en nosotros. Cuando la gente lee Efesios 2:10, ¿se acuerdan que dice Efesios 2:10? Sí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. La gente a veces piensa, interpreta eso que dice, bueno, yo hoy le di una cena a los pobres del barrio. Esa obra la hizo Dios para que yo caminara en ella. Yo hoy le di a mi mamá 100,000 pesos. Dios preparó esa obra para que yo andara. No, 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 no. No son tus obras. Son las obras de Dios. Por ti, por mí, por toda su iglesia, por los escogidos, para que caminemos en ellas.
en fe. Lo que Él hizo, no en lo que tú estás haciendo. Lo que tú haces debe ser consecuencia de lo que tú crees que Cristo hizo en ti. Por eso Santiago te dice, ¿tienes fe? Ah, muy bueno, muéstrame tus obras y entonces hablaré de tu fe. Y hermanos, no los voy a reprochar, o mejor dicho, no los voy a criticar, pero les pido que reflexionen una vez más. ¿Saben una obra que Dios creó para que usted camine en ellos? El día del Señor. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día, ¿qué? Hermano, ¿por qué cuesta tanto andar en esa obra? Ese mandamiento que nos recuerda que Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas y que Él descansó después de haber hecho todo, haberlo mirado y haber dicho, todo está enteramente bien. ¿Cuál es la dificultad? Nos falta un corazón agradecido, nos falta un corazón que conoce, nos falta un corazón que cree. Y vamos a mirar esto del conocimiento porque a veces descuidamos esto. No estamos hablando de que ustedes se vuelvan eruditos bíblicos, doctores en la ley, teólogos de alta alcurnia. No, 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 no. Pero que tengan comprensión de lo que creen. No es la fe del carbonero. Usted tiene que ser racional en lo que cree. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y este es el preámbulo del fin de mi sermón, ojalá que no me quede en el preámbulo. Colosenses 1, 15 al 20. 15 al 20. ¿Estamos ahí ya todos? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Vamos a ir leyendo poco a poco. Dice, hablando de Cristo en el 15, ¿no? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No quiere decir que Él fue creado, porque ahí se pegan los testigos de Jehová para decir, mire, la Biblia dice que fue creado. No, no, está diciendo que es por encima de todo, que tiene una preeminencia. Lo vamos a ver un poco más adelante en el mismo texto. En el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Miren que la Escritura nos ha venido hablando. En Cristo hay una nueva creación. Él es creador. Está no solamente en la creación original del Génesis, sino también en la nueva creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Ahora viene más o menos acercándonos al tema nuestro. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda ¿qué? Plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acuérdense de eso. 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz o de su cruz. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando leen el Génesis? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero en el versículo 2 dice que ¿qué? ¿Cómo es que dice? La tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Yo no sé qué pasó ahí, pero había un desorden. Y la cosa que me impresiona es que dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Aunque todo era tinieblas y aguas, el Espíritu de Dios estaba ahí presente. ¿Qué pasó con la caída de Adán? El Señor, versículo 3 de Génesis 1, 3:1, comienza el Señor a ordenar, a poner, a separar, a crear, a llenar, a poner, y termina la creación y la termina con el hombre, con la mujer, y les dice, manejen esto que yo acabo de hacer para ustedes. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó con la caída?
¿Qué pasó en el capítulo 3 cuando Adán otra vez echa todo a perder? Volvió el desorden, volvió el caos, volvió la oscuridad, volvieron las tinieblas, volvió el príncipe de este mundo a gobernar aquí en lo que no era de él. ¿Y qué hace Cristo? Reúne de nuevo todas las cosas por mandato del Padre y todo vuelve a ser hecho por él y para él y en él. Y entonces tenemos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también nos dice Pedro que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Los socialistas o los revolucionarios que de pronto hayan aquí, porque en todas partes hay celotes, también el Señor lo llama, habrá un día en que habrá justicia. Habrá un día. Y lo garantiza el que tiene el poder para hacerla. Algún día. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Volver a poner orden. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo ¿qué cosa? La paz mediante la sangre de su cruz. Toda esta magnífica verdad, la cual constituye el mensaje del Evangelio, es la gloriosa historia de nuestra redención, de nuestra fe confesional. Dios es un Dios de pactos. Pero al final todos los pactos convergen en uno, en el pacto de gracia. Ustedes han oído hablar del pacto creacional o el pacto de obras, el pacto con Adán. Han oído hablar del pacto con Noé, han oído hablar del pacto con Abraham, han oído hablar del pacto con Moisés, han oído hablar del pacto con David. Pero en todos esos pactos hubo gracia. Se necesitaba la gracia. Pongámonos ahora en nuestra atención aquí en el gran anuncio del nuevo pacto que fue hecho en el Antiguo Testamento. Vayan a Jeremías, ahora sí, lo que leyeron hoy, Jeremías 31. Jeremías 31. Y pongan los ojos en el versículo 31. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, no yo, Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Haré nuevo pacto. Quiero recalcar el verbo hacer. Haré nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora algunos dirán, pero eso fue para ellos, para Israel y para Judá, para los del norte y los del sur. Vamos a ver ahora en Hebreos que también fue para nosotros. Versículo 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Sabe a qué pacto se está refiriendo? Cuando él entregó la ley en el Sinaí. Cuando Moisés le entregó la ley al pueblo y le dijo, esto es lo que dijo el Señor. ¿Qué fue lo que respondió el pueblo? Sí, eso haremos. Y vuelve vuelve Noé a subir al monte, se demora 40 días y cuando baja, el pueblo está adorando un becerro. Entonces voy a hacer un pacto distinto a ese. Porque ellos lo violaron, ellos lo negaron. Aunque yo quise ser un marido, esa expresión, un marido, esposos, recuerden, el rol nuestro es cuidar y proteger y permitir que florezcan. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un marido, un esposo
que protege, que cuida, que permite que se fructifique. Pero como somos malos, Israel no tuvo en cuenta eso. Dijo, entonces, dice, pero este es el pacto. Versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando yo era un creyente nuevo, yo siempre me preguntaba, ¿qué quiere decir exactamente Dios con esto? ¿Qué quiere decir? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La pregunta retórica hoy es, ¿usted en conciencia podría decir que tiene en la mente la ley de Dios y la tiene escrita en su corazón? Hoy podría decirlo con toda conciencia. Porque aquí está el propósito de eso. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Y el glorioso cumplimiento de ese pacto está en Hebreos 10. En Hebreos 10. Vayan a Hebreos 10, rapidito. Hebreos 10. Toda la carta a los hebreos es un compendio de doctrina increíble. Pero con relación a la salvación, este capítulo 10 es tremendo. En el versículo 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, dice el 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día aquí, peleando. El versículo 14 es uno de los versículos que más amo en la Biblia. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ya yo les he hablado mucho de esto. Hermano, el pecado de estar hablando mal de los otros, especialmente a sus espaldas, es cosa grave. Porque se están metiendo con la obra de Cristo. Y nos dice el texto enseguida, en versículos 15 y 16, está diciendo, este es el cumplimiento, esto está basado en ese pacto que se hizo allá en Jeremías. Miren que ahí lo cita, ahí dice exactamente lo mismo. Si ustedes miran el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y en el 18 da la explicación, ¿por qué? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Dónde fueron remitidos sus pecados? ¿A quién se le remitieron? A Cristo. Eso es todo lo que le quiere contar la historia de su salvación. Eso es todo lo que le quiere contar la historia de su fe. Eso es todo lo que le quiere contar a usted la historia del pacto. Esa es la meta. ¿Usted cree eso? ¿Lo cree de corazón? Les vuelvo a decir una y mil veces, y eso también es para mí porque yo también soy lento en el cambio. Si usted cree esto de corazón y en verdad, usted cambia. Usted cambia. No es que usted se lo proponga.
No es que usted diga voy a ser buenecita de ahora en adelante o buenecito de ahora en... No, no, no. Usted ni cuenta se da y dice, don Leonel, ¿y eso de dónde salió? ¿Cómo así que usted ya no se irrita tanto? Yo no sé si Bélica podrá apoyar eso, pero ¿me entienden lo que quiero decir? Comienzan a surgir cambios aún no propuestos, pero son el fruto de lo que usted cree. Es la esperanza lo que le transforma, lo dice Primera de Juan 3. Si usted tiene la convicción y la certeza de que un día verá a su Salvador cara a cara tal como Él es, esa esperanza lo purifica así como Él es puro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo no sé si me enredo o los enredos los confundo, pero ¿qué quiero decir? Sencillamente una cosa. El fruto en sus vidas tiene que ser natural. Hermanos, si su vida no cambia, si su vida no es diferente, si su manera de pensar no es otra, si su manera de actuar no es otra, algo falta. Voy a usar un ejemplo que hace años no uso, pero que siempre usaba. Mi esposa dice, ay, usted siempre repitiendo. Usted sembró un naranjo allá en su solar, ¿no? Y buscó una semilla de esas naranjas que son gordas, así como californianas, ¿no? Bonitas, y está esperando la cosecha algún día de comer naranja buena de su solar. Y yo lo veo a usted todos los días allá, naranjito, deme naranjas. Naranjito, por favor, ¿qué pasa que no das naranjas? ¿Sucede eso? El naranjo, sencillamente, da naranjas. Si no está enfermo, no le metieron un híbrido. Pero si es una planta normal, da su fruto. ¿Cómo es que al cristiano hay que rogar? Cristianito, santidad, por favor. Cristianito, arrepentimiento, por favor. Cristianito, venga el domingo. Honre al Señor en su día. No mienta. No le dé plata al policía. Cristianito. Hay que rogarles, hay que estar con esa cantaleta. Eso no sería evangelio. El evangelio es poder de Dios. Pero eso tiene que verse en nuestras vidas. Es todo lo que quiero decirles. Es el mensaje que quiero darles. Me he tomado el trabajo de estas series tratando de retarlos a que se enamoren de la palabra, porque los medios de gracia son los únicos que nos permiten fructificar y madurar y estar unidos a Cristo. Tienen una historia maravillosa, tienen una historia de fe grandiosa, no la tiene ningún otro ser, y los ángeles nos envidian. Pero nosotros a veces la despreciamos. Hay en Colombia un dicho muy frecuente que dice que no sabemos el precio de algo sino cuando lo perdemos, ¿no? ¿Nadie sabe qué? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por ahí oí una persona que estaba diciendo, oiga, estuve en tal parte y me di cuenta que tenemos, pastor. No espere a que me vaya o que esté impedido para, ¿no es cierto? Ahora es que tiene que aprovechar que Dios ha dado dones a cada uno, les ha dado el don de la fe, les tiene una historia maravillosa, se las escribió en la Biblia con todo amor, usted la tiene en su casa, solo tiene que darle una vuelta a la hoja y leer un poquito. O hagan como mi esposa pone en su celular la Biblia, el audio de la Biblia, y uno siempre la escucha oyendo la Biblia. Porque el Salmo 1, no me cansaré de decirles, el Salmo 1 te define con toda claridad
si eres creyente o no eres creyente. Con toda claridad. Y el creyente es aquel que se deleita en la palabra. Hermano, usted tiene problemas, usted tiene angustias, usted tiene zozobras, usted vive volador hecho volador quemado y usted no sabe qué es lo que está pasando. Yo le digo qué está pasando. Usted no confía en Dios. ¿Y sabe por qué no confía en Dios? Porque no lo conoce. ¿Y sabe por qué no lo conoce? Porque no lee su Biblia. Porque no la estudia. Porque no tiene cómo recordarse las misericordias del Señor. Porque la única fuente para conocerlo es la Sagrada Escritura. No puede existir mejor texto para referirnos a la historia de la fe que Hebreos 11. Porque quiero insistir, tenemos una gran historia, estamos incrustados en un plan maravilloso, asombroso, que nosotros menospreciamos. Vayan a Hebreos 11. Hebreos 11. Partamos del versículo 4. ¿Sí tienen ahí los ojos ya en el versículo 4? ¿Con qué personaje vamos a empezar? Abel. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Y por qué no por Adán? ¿Por qué no empezar por Adán? Adán recibió la promesa del descendiente del Redentor. Él recibió el evangelio y lo aceptó. ¿Sí? Por la fe Adán recibió el vestido de pieles y aprendió sobre el derramamiento de sangre. Y por sumisión soportó la sentencia en la maldición. Ahora nosotros tenemos que pensar que Adán está mencionado en las Escrituras en una de las genealogías de Cristo. Sí, no lo busquen, pero se lo voy a contar. Si ustedes van a Lucas 3:38, ¿sabe cómo termina la genealogía? Ahí en Lucas dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán está en la vía de la descendencia de la cual nacería Cristo. O sea, está dentro de los creyentes. Pero bueno, es solo una anotación y un comentario. Vamos a mirar entonces algunas cosas en términos generales aquí en 11. El versículo 1, que ustedes conocen muy bien, la definición bíblica de la fe. Yo no sé si la hemos entendido, no sé. Pero dice, ahora bien, la fe es la certeza. Ahora, certeza implica esperanza firme de lo que se espera. Y todo lo que se espera, pues son promesas, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Dos palabras que debemos tener muy en cuenta y analizar y pensar: certeza y convicción. Yo no sé si hay alguna diferencia o son más o menos sinónimos o no, pero dos palabras que debemos tener en cuenta: certeza y convicción. ¿Tengo yo eso? Estoy convencido de las promesas. Aunque en el momento no hayamos recibido nada tangible, porque por ejemplo un versículo que nos dice algo así como Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los que estamos aquí creemos que hemos sido justificados, pero ¿estamos glorificados? No, pero lo creemos. Lo creemos. Porque si Dios lo dice, así es. La convicción y la certeza que nos pone en la puerta del principio, del inicio, de este resumen de la historia de la fe tan interesante que hay en el capítulo 11 de Hebreos. En Hebreos 11:3, mire el origen, y por favor, cuando lean Hebreos 11:3 o cuando lo escuchen, váyanse a Génesis 1. Yo quiero que no pierdan de vista
la creación original con la nueva creación. Tenemos que mantener esos dos conceptos claros, ¿no es cierto? Hebreos 11:3 dice, por la fe. Yo le he dicho a muchas personas que han hablado conmigo y a quien evangelizo, les digo, la primera cosa que usted debe creer, porque es lo que Dios quiere, es que Él es creador. Por algo está de primero en la Biblia. Y mire aquí lo que está diciendo cuando comienza a definir la fe y hablar de los héroes de la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El primer ejercicio de la fe, el primer fruto de su fe, la manifestación primaria de su fe, es que usted tiene la convicción y la certeza de que este universo y usted fueron creados por Dios. Otra vez les digo, cuidado con el darwinismo y cuidado con las teorías de la evolución. Eso es una bofetada a las escrituras. Y una cosa hemos aprendido, los que escucharon el programa radial, el cristiano debe llegar a dos extremos, amar el bien y odiar el mal. Si usted es un cristiano y usted ama a Dios como creador, usted debe odiar la teoría de la evolución y erradicarla de la mente de sus hijos. Ese fue el instrumento que el diablo usó para ateizar el mundo. Y hoy tenemos una humanidad atea. Y por eso vivimos lo que vivimos. Si quieren comparar eso con Gálatas 6:15, para los que están tomando nota, ustedes lo pueden hacer. Porque yo no quiero que desliguen la creación original con la nueva creación. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Una nueva creación. Y por un ratico les quiero recordar Hebreos 10:14 a propósito de la nueva creación, porque con una sola ofrenda hizo. Quiero que hagan énfasis en el verbo hizo. Porque con una sola ofrenda creó perfectos para siempre a los santificados. Nueva creación, nuevas criaturas. Miremos los efectos de la fe aquí en Romanos 11. Todavía tengo unos minuticos. Espero que el Señor les dé tranquilidad y les mande brisita para que el calor no sea tan abrumador. Hebreos 11. Miren el versículo 4. ¿Qué fue lo que pasó ahí en esa historia de la fe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo un mejor qué? ¿Un mejor qué? ¿Perdón? Un mejor sacrificio. Muy bien. Un mejor sacrificio. Vayan al versículo 5. Pongan los ojos en el versículo 5, léanlo. ¿Qué le pasó al señor Enoc? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fue traspuesto. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. ¿No es cierto? ¿O para qué? Bueno, el versículo 7. Vayan al versículo 7. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hablando de Noé, hombre de fe, con temor y reverencia construyó el arca y en ella ¿qué? Salvó su casa. Muy bien, muy bien. De pronto tengo otra versión, yo no sé. Y además, ¿qué hizo Noé al creerle a Dios y al obedecerle a Dios como fruto de su fe? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia según la fe. Hermanos, nosotros complicamos el evangelio. Somos nosotros los humanos los que lo complicamos. El evangelio es algo muy sencillo, muy claro, muy puntual. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Una serie de cosas. Parecemos fariseos a veces, con unas tradiciones y unas reglas que confunden todo y lo trastornan todo. La historia, hay que ir a la historia y punto, se acabó. ¿Sí? ¿Qué pasa en el versículo 8? Hablando de Abraham, obedeció. Salió sin saber a dónde iba.
Cuando a usted le proponen un viaje, usted se quiere ir para España, o se quiere ir para Italia, o para Groenlandia, o para ahora para, para Australia, o para Estados Unidos por el hueco, ¿no? Entonces, primero quiere saber dónde va a llegar, a quién le va a tocar la puerta, con quién me voy a conectar, qué voy a hacer allá. Empieza a pensar un poco de cosas. Mire, Abraham se le dio la orden, dijo, vete de tu casa y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijeron dónde, ni cómo, ni por qué. En cambio, usted siempre quiere estar seguro, ¿no es cierto? Por lo seguro. Él por la fe obedeció. Por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Óigame los que no me quieren oír. Su hijo y su nieto participaron de esa misma promesa. El Dios del pacto es un Dios de familia. Versículo 10. Por la fe Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Sí lo están viendo? Versículo 11. Ahora hablemos de Sara, que nosotros tenemos un muy mal concepto de Sara, porque Sara se reía cuando le decían la promesa, ¿no? Pero mire lo que Dios sabe de Sara y nos lo contó a nosotros. La misma Sara recibió fuerza ¿para qué? Para concebir. Dio a luz aún fuera de tiempo, porque creyó en la fidelidad del que había prometido. Versículo 12. Y en efecto, sucedió lo prometido. La descendencia de estos dos viejos, ancianos, decrépitos y estériles, es incontable hoy día. No se puede contar la descendencia de Abraham. Versículo 17. Lo más duro quizás en la vida de Abraham, por la fe, Abraham ofreció a Isaac en el monte Moriah. Por la fe. Y para no alargarnos mucho, digamos con el autor de la carta a partir del versículo 32, 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, oigan bien, vayan haciendo la lista, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo por la fe. Lo único que Dios valora, según mi modo de ver esta historia, para la salvación, para una relación correcta con Él, es la fe. Nada más. ¿Ustedes saben cuál fue el versículo que causó el movimiento de la reforma en el siglo XVI? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Mis queridos hermanos, quiero que ustedes robustezcan su fe. Es mi deseo. Solo Dios puede hacerlo. Pero si ustedes usan los medios de gracia, si ustedes se disciplinan en las virtudes cristianas, lo pueden lograr. Vamos a terminar pronto. Antes de irnos de este capítulo 11 de Hebreos, veamos una vez más la absoluta necesidad de la fe en todas las cosas con Dios. Y miren el versículo 6, Hebreos 11:6. Todos lo saben de memoria, ¿sí o no? Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, cuando usted esté frente a un dilema teológico o de interpretación bíblica, tenga mucho cuidado en comenzar a decir, no, eso no puede ser, eso así no es. No, yo no estoy de acuerdo. No, 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 no. Lo sabio es que estudie. Lo sabio es que ore. Porque cuidado, no sea que eres encontrado peleando con Dios. Cuidado. Porque sin fe es imposible. ¿Y qué es lo que te pide el mundo del cristianismo bíblico? ¿Qué es lo que te pide?
Cree y practica lo que la palabra te dice, nada más. Si está en la palabra, lo crees. Si no está en la palabra, no lo crees. Pero cuidado, no vaya usted a salirme ahora con el cuento de que, pastor, la palabra Trinidad no está en la Biblia, entonces yo no creo en la Trinidad. Momento. La palabra Trinidad no está, pero la manifestación de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí. Y hay miles de versículos que lo muestran. Entonces hay ciertas cosas que usted comienza a decir, eso no está en la Biblia, pero tenga cuidado, porque es una historia muy grande, es continua, es única y tiene revelación progresiva. La absoluta necesidad de la fe. La fe es donde Dios. Debemos cultivar la fe, debemos suplicar el crecimiento de la fe. Vamos a terminar con este pasaje, me queda un minuto. Segunda de Pedro 1:3-8. Y quiero que la busquen y pongan sus ojos en esa. Vamos a mirar, lástima, porque iba a hablar de crecer, iba a hablar de permanecer e iba a hablar de glorificar y de hacer discípulos, ¿no? Pero hoy me va a tocar solo la primera. Vamos a crecer. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo quiere crecer usted en la fe? Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pongan los ojos en el versículo 3. Y por favor, para que deseche el calor, lea conmigo el versículo 3. Todos. Como todas las cosas. Muy bien, entonces quiero que pongan los ojos en la palabra conocimiento. Por favor, miren cómo enfatiza la Biblia la necesidad de que usted tenga conocimiento, que usted conozca. ¿Sí? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora vamos al 4, con el 4. Por medio de las cuales nos ha dado. Hermanos, este es otro versículo que aplasta. Este es otro versículo que asombra. Este es otro versículo que revela algo que nosotros no podemos medir en nuestra limitada mente. ¿Cómo es que me está diciendo aquí? Que el Señor me ha dicho que necesito entender y saber de las preciosas y grandísimas promesas que Él me ha dado para que por esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Usted va a despreciar eso? ¿Usted lo va a echar en saco roto? ¿Usted lo va a recibir con desdén? ¿Usted lo va a recibir como que, bueno, qué sabroso? Esto es estupendo, esto es maravilloso, esto es asombroso, esto es para que nuestro corazón reviente de alegría. Participantes de la naturaleza divina. Preciosas y grandísimas promesas hechas porque son verdad, hechas por aquel que no miente. En esa historia de promesas, en esa historia de la fe, en esa historia del pacto. ¿Cómo no podemos nosotros ser transformados por una cosa como esta? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, pregunta retórica, piénselo, allá hable con su Dios en su íntimo. ¿Cómo va tu relación con el mundo? ¿Qué pesa más, la relación con Dios o la relación con el mundo? Porque acuerden lo que dice Santiago, aquel que tiene amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia, y ojalá subrayen eso, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo,
Añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, ¿qué hay que añadir? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué hay que añadir? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia, ¿qué le añadimos? Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Progreso. Escalamiento. Perfección. El versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿usted quiere que su vida sea otra? Trabaje en el conocimiento de Jesucristo, de su historia de fe. Si usted tiene un negocio, y acudo aquí a la mente de los negociantes que hay aquí, yo no soy negociante, yo me encarto con cualquier cosa, pero los que tienen, si quiere tener éxito en el negocio, necesita conocer el negocio, ¿sí o no? Si yo voy a vender papa, necesito saber cómo es eso de vender papa. Si usted quiere ser cristiano, quiere ser un hijo de Dios, quiere progresar, necesita conocer a quién, a Cristo. Y mire el proceso que le acabo de dar en 2 de Pedro. Pero para que usted pueda llevar ese proceso en su vida, necesita estudiar la Biblia, la palabra. Necesita estudiar la palabra. Padre Celestial, ayúdanos. Aunque somos pequeños, pero ayúdanos al avivamiento. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a ser estudiosos de tu palabra, porque tu Santo Espíritu ha prometido que nos llevará a toda verdad. Pero es tu palabra la herramienta. Es tu palabra la espada del Espíritu. Permite que esta iglesia ame tu palabra. Danos en Villavicencio más personas, más hijos de Abraham, más gente enamorado de tu palabra. De tu palabra. La palabra es el todo. Cristo es todo. Él es la palabra hecha carne. Ayúdanos a amarlo, ayúdanos a exaltarlo, ayúdanos a proclamarlo en nuestras casas, en nuestras vidas y por donde quiera que nos lleves. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.